Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, María del Carmen, ¿cómo están? Un placer nuevamente, un vivo de Graformar. Bueno, bienvenidos a todos los que se van integrando. Recuerden que ahora estamos haciendo los vivos cada 15 días, es decir que hacemos hoy y el próximo lo vamos a hacer el 26, ¿sí? Cada 15 días en este horario, en principio vamos a seguir con este horario. Antes cuando lo hacía a las 4 me decían, ¿por qué no lo haces más tarde? Ahora que lo modifiqué hay gente que me dice, ay, ¿por qué no lo haces más temprano? Bueno, tratamos de contentar a la mayor cantidad de gente posible. Bienvenidos a todos, es un placer que bueno, podamos seguir con esta actividad de los vivos, de mi parte, de poder transmitir, de poder interactuar. Perdón, bajo el volumen. Interactuar con ustedes, compartir un poquito de lo que son mis competencias, de lo que nos pasa, ¿sí? Porque tratamos de tocar temáticas abordadas desde la grafología, desde el coaching, desde la PNL y desde las neurociencias y bueno, ir tocando varios temas que nos puedan llegar a servir. María del Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, corazón, vos. Qué placer tenerte acá y a todos los que están ingresando también. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa con esto del liderazgo, tanto para el afuera como para nosotros mismos? Y cómo detectar este liderazgo. Para quienes no me conocen, siempre al principio me gusta presentarme porque si bien hay gente que ya nos viene siguiendo, hay gente nueva que se incorpora por primera vez, entonces me gusta que bueno, tengan una idea de quién está hablando. Yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar, yo soy grafoanalista. Me recibí hace 39 años y trabajo en esta hermosa disciplina que es la grafología en distintos ámbitos. Soy perito grafólogo, soy coach ontológico profesional, senior coach y máster en PNL. También hice varios cursos de neurociencias, por eso lo estoy integrando a mis profesiones. Y edité 2 libros sobre grafología y sobre interpretación de un test, unos dibujos, que es el HTP, casa, árbol, persona. Estamos haciendo estos vivos durante la cuarentena para acercar un poquito estos conocimientos de grafología, de coaching, de PNL a la mayor cantidad de gente posible. Y siempre digo que si de todos los que participaron a alguno le sirvió un poquito así, bueno, misión cumplida, ¿sí? Les decía entonces que hoy vamos a hablar de liderazgo. Y para empezar, por ahí está bueno saber de qué estamos hablando cuando hablamos de líder. ¿Qué es el líder? ¿Qué hace el líder? El líder inspira, el líder motiva, el líder incentiva al grupo, a la gente que lo sigue. Bienvenidos, Estefanía, Julieta, María Gabriela. El líder se gana la confianza, la admiración, el respeto de ese grupo, de ese equipo. Y aquí es importante no confundir
Saludos desde Quito, Ecuador. ¡Qué lindo! Bienvenidos. ¡Qué lindo! ¡Qué placer tener gente de otros países que esta herramienta maravillosa de la tecnología nos está permitiendo acercarnos! Jackie, llegaste, qué bueno. Decía entonces que no es lo mismo ser líder que ser jefe o dirigente. Hay jefes que son líderes y hay jefes que no son líderes. El líder, el grupo lo sigue por su compromiso, por su carisma, no por obligación, no por temor, no porque no le quede otra. Lo reconoce como guía, como orientador. Por eso es líder. El líder toma la iniciativa del grupo. El líder gestiona. El líder decide. Sabe escuchar. Esto es una competencia muy importante en el liderazgo. Saber escuchar. Tener en cuenta al otro. Qué lindo, bienvenidos a todos los corazoncitos que me están mandando. El líder se relaciona con los demás desde la empatía. La empatía es lo que conocemos habitualmente como esta capacidad para ponerse en los zapatos del otro. Poder tener en cuenta a ese otro. Entender qué le pasa a ese otro. Esto es una habilidad, la habilidad comunicacional, que si bien tiene una parte, por eso decíamos el líder nace o se hace. Ahora al final vamos a ver. Hay una parte que tiene que ver con la esencia, también se desarrolla. También se pueden desarrollar las habilidades. Julieta, escuchar para contestar, no para contestar, sino para comprender. Exactamente, Julieta, claro. Sí, si no, no estamos escuchando, no estamos oyendo. Escuchar como para tener en cuenta qué es lo que le pasa a esa persona en función, en este caso, de un trabajo corporativo, en función del logro de objetivos, cuando se trata de un equipo. Y justamente el líder activa este trabajo corporativo. El líder aprende a delegar, confía en la gente que lo sigue, porque tiene un feedback continuo de todos los integrantes del equipo. El líder o la persona que quiere hacer todo él porque nadie hace las cosas mejor que él o ella, y ahí estamos en problemas con el liderazgo, ¿sí? El líder se comunica efectivamente, transmite las cosas claramente y se ocupa de que los demás comprendan, entiendan lo que él quiere transmitir. No dice solamente palabras o da órdenes y después que los demás interpreten lo que interpretan. Se asegura, verifica, chequea que se haya comprendido exactamente lo que quiere transmitir. Y estamos hablando de comunicación. En la comunicación hay una parte importante que es el habla y otra parte muy importante que es la escucha. Y se escucha desde distintos aspectos. Ustedes saben que la comunicación no es solo esto, el lenguaje verbal, lo que estamos diciendo. María Elena, hola. Mariluz, Tres Arroyos, siempre presente. La comunicación tiene una parte que es esto que digo, lo verbal, las palabras. Ahora esto, ¿saben que es un 7% de la comunicación? Nada más.
hay un 38% que tiene que ver con la forma en que digo, con el tono de voz, con cómo lo digo. Y después el 55% restante tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la corporalidad, con las posturas, con la gestualidad. Y si no, fíjense si notan alguna diferencia. Si yo les digo, por ejemplo, me pone re feliz hacer estos vivos y ver toda esta gente que se está integrando y poder compartir con ustedes, es una felicidad total. Y si yo digo las mismas palabras, me pone re feliz hacer estos vivos y estar con ustedes, es una felicidad total. No hay coherencia, no hay congruencia entre lo que digo, cómo lo digo y mi lenguaje no verbal. Entonces, el líder debe estar atento a esta comunicación. ¿A qué transmite y cómo lo transmite? Para que haya una coherencia en todo su ser. Y esta coherencia, esta congruencia, transmite confianza, porque se percibe, les aseguro que sí. El líder declara y acciona. ¿Y acá a qué nos referimos cuando hablamos de declaraciones? Las declaraciones son actos lingüísticos. Y nosotros en la vida nos manejamos con dos tipos básicamente de lenguaje, que es el lenguaje descriptivo, que lo usamos habitualmente, el lenguaje más pasivo. Lo usamos para describir algo, para contar algo, para explicar algo. Pero en este lenguaje también entran las justificaciones, los por qué. Y no, yo grité, pero ¿sabés por qué grité? Porque eso es una justificación. Las quejas de me va como me va, hice lo que hice porque mis padres, mi educación, el lugar donde vivo, el gobierno, la situación, la economía. ¿Por qué? Todo esto es lenguaje descriptivo. Y lo usamos, sí, todos los usamos, claro que sí. El tema es que cuando queremos modificar algo, ese lenguaje no nos sirve. El que sí nos sirve es el lenguaje generativo, es un lenguaje activo, es un lenguaje que crea, genera nuevas realidades. En este lenguaje entran las declaraciones, lo que yo quiero que pase, con lo que sea, el objetivo que sea. Yo quiero modificar algo, yo quiero lograr algo, yo quiero determinado resultado. Entonces, cuando declaro lo que quiero y pongo un objetivo, para que el cerebro lo entienda, este objetivo tiene que ser bien claro, bien preciso. En afirmativo, siempre digo, y lo he mencionado en otros videos también, que el cerebro no entiende o no registra el no, porque el cerebro se maneja con símbolos, con representaciones de todo lo que digo. Y el no tiene un símbolo o una representación. Entonces, cuando yo digo, no quiero sentirme mal, el no le aparece al cerebro y le aparecen los verbos, los sustantivos, adjetivos. Quiero sentirme mal. Entonces, esta
esta declaración, esto que yo quiero lograr en mi vida, en el ámbito que sea y por más pequeñito que sea, declararlo en afirmativo. Que sea bien específico, porque cuando venimos con ambigüedades, el cerebro tampoco entiende. Que sea bien preciso, bien específico. Que dependa de mí, que sea posible. Si yo digo, quiero erradicar el COVID del planeta, divino, como declaración, como deseo, está bárbaro. Ahora, ¿es posible? ¿Puedo? Y no, la verdad que no. Entonces esto me va a provocar una frustración, no lo puedo hacer, me va a generar emociones negativas. Entonces, lo que declare, que sea específico, preciso y posible para mí, que dependa de mí, no que dependa de otros, porque yo tengo poder sobre mí, no tengo poder sobre los demás. Cuando digo que sea preciso y que sea en afirmativo, siempre pongo varios ejemplos. Si yo voy a tomar un taxi, por ejemplo, y el taxista me pregunta, señora, ¿dónde va? Y yo le digo, mire, no quiero ir a Palermo, no quiero ir a Constitución, no quiero ir a Chacarita, no quiero ir a Núñez, no quiero ir a Belgrano, no quiero... Es decir, está bien, fenómeno, pero ¿a dónde quiere? Entonces, es importante para darle el mensaje al cerebro para que luego accione, cumplir con todas estas cosas. Y también en estos objetivos, aparte de lo que dije, que sea saludable, que sea ecológico, que sea saludable para mí y para mi entorno, para mi sistema. Porque si no, ahí va a aparecer un conflicto, una lucha de lo que quiero pero me hace mal. ¿Sí? A ver, Jackie. Entonces podemos decir que un líder debe ser influir de manera eficiente en el otro. El líder, cuando hablamos de influir, no estamos hablando de querer que haga lo que yo quiero, ¿sí? Como una manipulación y en contra de la voluntad del otro, ¿sí? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de influir desde el incentivar, desde el poder motivar a otro para que logre lo que quiere, si está comprometido a eso. Y en el caso de equipos, por ejemplo, laborales, donde hay metas comunes, que lo pueda hacer desde esta motivación y desde este compromiso, no desde la obligación de, me pidieron que presente tal cosa y tengo que hacerlo. Eso no genera emociones positivas. Entonces, hablamos del influir, desde el motivar, de inspirar, no desde el manipular para que se haga lo que yo digo y lo que yo quiero. ¿Sí? Cuando utilizamos este lenguaje generativo que estaba diciendo antes, a veces esto que yo quiero lograr, la verdad que sola no puedo y voy a necesitar ayuda. Entonces, como recurso, tengo los pedidos. Puedo pedir lo que necesite, porque a veces quiero lograr algo y la verdad que yo no lo sé. Y bueno, en ese pedir logro la asistencia que necesito. De la misma manera que puede ser que otros necesiten algo que yo tengo. Entonces también en este intercambio puedo ofrecer lo que yo necesito, lo que yo tengo como recurso. Estos pedidos,
estas ofertas, estas declaraciones, pertenecen todas a este lenguaje generativo, que es el que va a crear nuevas realidades. A veces no pedimos porque, y no, ¿cómo voy a molestar? ¿Y cómo le voy a pedir? Y pido, yo no sé si voy a molestar. El tema es cómo pido. Porque cuando pido, la respuesta del otro puede ser sí o no. Eso es un pedido. Cuando pido exigiendo que me digan que sí, eso no es un pedido, eso ya es una orden. Entonces, pedir podemos pedir. Y si el otro no puede, o el otro por ahí se incomoda, le molesta, nos lo dirá. Nos lo dirá verbalmente o con lenguaje no verbal. Ahí está la observación del líder. Entonces, ¿qué características tenemos que encontrar en el liderazgo para después ver si grafológicamente las podemos encontrar o cómo reconocer? Primero, autoconciencia. Autoconciencia desde la mayor vulnerabilidad. Y como siempre digo, vulnerabilidad no es debilidad. Es poder reconocer en mí las fortalezas, las debilidades, las virtudes, las falencias, las limitaciones como espacio de mejora, el poder desaprender para aprender. Esta autoconciencia está relacionada con mi capacidad de autoobservación, con mi introspección. Ver qué me falta, qué me sobra, qué necesito, qué quiero, qué tengo para dar. También en el liderazgo entra lo que ya hemos hablado en otros vivos, la autogestión emocional. Se puede parar la manada, pero ser indeciso en sí mismo. Qué buena pregunta, Gabriela. Se puede ser un buen líder para la manada, pero ser indeciso en sí mismo. Ahora vamos a ver todas estas características y luego yo les voy a dejar unas preguntas para ver de estas características qué se reconocen en ustedes de todo esto, justamente para poder liderarnos nosotros. Difícilmente vamos a poder liderar a otros si no nos lideramos a nosotros mismos. El primer líder para nosotros somos nosotros mismos, ¿sí? Si no logramos liderarnos, todo lo que hagamos para el afuera no es una conducta genuina y se va a percibir. Decía recién, entonces, que un líder tiene autogestión emocional. Y la autogestión, ya lo hemos visto en otros vivos, tiene que ver con el poder reconocer mis emociones. ¿En qué emoción estoy? ¿Estoy enojada? ¿Tengo miedo? ¿Tengo vergüenza? ¿Estoy angustiada? ¿Estoy triste? ¿Estoy recontenta? Bueno, reconocer en qué emoción estoy. Y si esa emoción me es disfuncional, no me sirve, me perjudica, distinguirla enseguida y poder gestionarla para que no me tome totalmente, porque después es más difícil salir. Esto es autorregulación o autogestión emocional. Julieta, autoconocimiento, claro, la autoconciencia tiene que ver, perdón, a veces aparecen llamados y cosas no previstas. El líder tiene pasión por lo que hace. Y eso también se transmite, la pasión, porque es lo que impulsa a hacer, es lo que impulsa a cada vez
tener mejores logros. Yo hablaba de comunicación efectiva, ¿sí? Y hablaba de empatía, y hablaba de capacidad para estas relaciones interpersonales. Poder tener en cuenta que hay un otro y que ese otro también tiene necesidades, deseos, limitaciones, como yo, como cualquiera. Entonces, en esta interacción, cuando nos brindamos a ese otro, lo escuchamos, le inspiramos confianza, la fluidez que se arma, se provoca en todo ese grupo, hace que todos tiremos para el mismo lado y hace que reconozcamos al líder porque está a la par. El líder que está allá arriba con el dedito diciendo qué es lo que hay que hacer, ese no es líder, ese es jefe. El líder está a la par. El líder, si los demás están en el barro, se mete en el barro y tira igual que el resto. Desde ese lugar está a la par. El líder tiene deseos de superación propios, en un principio, y del equipo, del grupo que esté liderando, para tener siempre mejores logros, para aprender, para incorporar, para superarse en el ámbito que sea. Y esta superación tiene que ver con la transformación continua, la adaptación, la flexibilidad. Una mente fija no genera cambios, porque está enquilosada en un lugar y no puede transformar, no puede cambiar, no puede incorporar cosas nuevas. Y acá tenemos lo que también hemos hablado en otros videos, el tema de la aceptación. Por ejemplo, lo que nos pasa hoy en día con la situación que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena. Hablamos mucho de la incertidumbre. Y sí, estamos viviendo una incertidumbre. Y la incertidumbre justamente es la falta de certeza. Vivimos el día a día, no sabemos qué va a pasar. Entonces, esa incertidumbre, ¿cómo la llevamos? ¿Cómo se llevan ustedes con la incertidumbre? ¿La aceptan? ¿La resisten? Y aceptar, como hemos hablado en otros videos, no es ponerse contento. No es decir, qué divino, estoy chocha de la vida, de no saber qué va a pasar con esta enfermedad, de no saber cuándo se va a abrir todo, de no saber cuándo voy a ver a mis seres queridos. No estoy feliz. Ahora, lo que se resiste, persiste. Yo me puedo enojar con el virus, yo me puedo enojar con toda la situación, pero por eso no la voy a cambiar. Entonces, aceptar es decir, ok, esto es lo que hay. ¿Me gusta? No, la verdad que no me gusta ni medio. Ahora, ¿qué hago con esto que hay? Porque como siempre digo, lo más importante no es lo que pasa, sino qué hago yo con eso que pasa. ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo flexibilizar? ¿Qué me trae esa situación de aprendizaje? Concentrarnos en lo positivo, en lo que tengo y no en lo que no tengo, en lo que hay y no en la falta. En lo personal, una de las cosas que yo aprendí gracias a esta situación es el manejo de la tecnología, de la virtualidad. Hasta el año pasado yo atendía gente de manera presencial, daba cursos de manera presencial y este año dijeron, no está más eso. Ok,
Yo me podría ver, yo y tantos otros docentes y profesionales, algunos se han resistido y no están trabajando de eso. Y otros, como yo y tantos otros colegas, hemos aprendido un curso acelerado, al menos en mi caso que me llevo bastante mal con la tecnología porque no es mi ámbito, aprendí un montón este año y estoy dando clases y estoy haciendo estos vivos que al principio me causaban un temor terrible porque no sabía cómo iban a hacer y qué era lo que tenía que hacer. Y aprendí a dar clases y aprendí un montón de cosas. Me acercó a lugares como ahora, a Ecuador, como el video pasado de Brasil, estamos teniendo gente de Bolivia, de Chile, de Uruguay, que si no fuera por esto, no llegaríamos a ellos. Entonces, ¿qué me dejó de aprendizaje esta situación? ¡Wow! Me abrió todo este campo que antes no tenía y que si no hubiera sido gracias a la cuarentena, yo ni enterada estaba y hubiera seguido con lo conocido que es lo presencial. Ahora, ¿me pone contenta la cuarentena, la pandemia, el COVID? No. Pero me enfoco en lo que aprendí. Me enfoco en lo que pude modificar. Y esto obviamente nos genera emociones más positivas. Y el líder está enfocado en eso. En qué puede aprender, qué experiencias positivas puede sacar de cada situación. Dentro de una coherencia, como les decía antes, nosotros somos una coherencia de cuerpo, que es este envase que tenemos acá, emoción y lenguaje. Lenguaje verbal y no verbal. Y cuando hay incongruencias, les aseguro que se nota. Las notamos en nuestra emoción y se notan en el afuera. Estefanía, en la adversidad dicen que se descubren talentos ocultos. Totalmente de acuerdo, Estefanía. Sí, claro. Porque la crisis es oportunidad. Entonces, la crisis nos hace a quienes aceptan la crisis y tienen la flexibilidad, la vulnerabilidad y todo esto que estoy hablando, de poder buscar alternativas, y sí, abre un campo inmenso de posibilidades, claro que sí. Y en este campo inmenso de posibilidades está la capacidad de rediseñarnos. Continuamente nos rediseñamos, les diría a diario, ¿sí? Las veces que sea necesario, frente a lo que sea necesario. Claro que sí. Si no me alcanza quien estoy siendo ahora, como estoy siendo ahora, ok, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que pedir? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? Esto. Somos seres neurobiosociocognitivos. Claro que sí, María Elena. ¿Cómo observamos estas características que recién les dije grafológicamente en una escritura? Un líder tiene lo que llamamos en grafología una escritura con ambiente gráfico positivo, ¿sí? Un ambiente gráfico positivo tiene que ver con un ordenamiento en esa escritura, porque el texto, las palabras, expresan quién soy yo, cómo actúo yo. En ese papel
que ese papel es el medio donde nos desenvolvemos. Entonces, cuando hablamos de orden, no estamos hablando de rigidez, no estamos hablando de que todo tiene que empezar en el mismo milímetro y entonces estar encuadrado y justificado los márgenes. No, la única que hace eso es la máquina, la computadora. Y lejos está de nosotros, que somos seres sociales y emocionales, parecernos a una computadora. Entonces, una cosa es el orden, otra cosa es la rigidez. Dentro de este orden, que lo podemos detectar en una buena distribución de ese texto, en una buena armonía entre renglones y espacios blancos, para que haya claridad, para que no haya choques entre renglones, entre partes de letras. Todo esto nos va a mostrar que la persona que está escribiendo tiene claridad en sus pensamientos, puede transmitir claramente, como decía antes en las características, se puede comunicar efectivamente dentro de una regularidad. Cuando encontramos escrituras muy irregulares, muy inestables, ¿y a qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, los ítems, los signos que nosotros encontramos en las escrituras varían totalmente. Yo hablé de regularidad y de orden. Dentro de esa regularidad y de ese orden tenemos dos extremos. La rigidez, en donde no hay ningún movimiento y es todo igualito, pero esa persona no tiene esta parte emocional, esta parte de empatía, todo esto social que estábamos hablando. Entonces es la persona que se va a transmitir sin ninguna connotación de nada. Imagínense que yo al vivo les empiezo a hablar y les digo, bueno, hoy vamos a hablar de liderazgo y entonces vamos a identificar. A los 3 segundos creo que me quedé sola, ¿sí? El otro extremo es la irregularidad total. ¿Por qué? Porque me habla de inestabilidad. Si yo empiezo escribiendo grande, después escribo chico, después escribo mediano, empiezo hacia la izquierda, después voy a la derecha, después me quedo centrado, después vuelvo a la izquierda, las líneas de los renglones me voy para arriba, después me voy para abajo, después sigo así, después empiezo a hacer así. Esto es irregularidad total. Y cuanto más irregularidad en los márgenes y en todos los ítems tenga en la escritura, más inestabilidad. Y yo hablaba hoy de la responsabilidad, del respeto, del equilibrio emocional. Entonces, estas irregularidades, estas inestabilidades, justamente pertenecen a personas que no tienen esta madurez emocional. Y acá nosotros no juzgamos a nadie. Siempre digo, ni bien ni mal. Enumeramos solo características de personalidad. Decía también que el líder tiene que tener adaptación, pero a su vez decide, tiene determinación y firmeza. Entonces, esas letras ni son demasiado curvaditas, demasiado redonditas, ni son tampoco tan fuertes, tan angulosas, ni en puntas. Tienen que tener un término medio entre la curva y el ángulo, ¿sí? Que le permite flexibilizar cuando tiene que flexibilizar, adaptarse, adecuarse y mantenerse firme cuando tiene que tomar una determinación y mantener firmeza en sus posturas. También es esperable que haya una continuidad en los trazos. Es esperable que haya uniones, que por ahí pueden ser uniones originales, porque el líder es proactivo, el líder crea oportunidades porque las cree para crear. Entonces,
su inclinación de letras tiende a la derecha, que tiene que ver con esta proactividad, tiene que ver con esta visión de futuro, tiene que ver con esta adaptación, con esta sociabilidad. Es una escritura fluida, es una escritura donde predomina el movimiento sobre la forma, sin perder por esto legibilidad. Porque decíamos que el líder se transmite claramente. Entonces, cuando escribe, también le interesa que puedan leer lo que escribe. Y legibilidad no es seguir con la letra que aprendimos en primer grado. Mi mamá me mima, como escribía la señorita en el pizarrón. No, legibilidad es que se entienda. Puede ser que alguna palabra no se entienda, pero que más o menos se entienda lo que se escribe. También hablábamos de la energía, ¿no es cierto?, de este líder. Entonces vamos a encontrar una buena presión en su escritura, una presión constante, una buena tensión. Las líneas de los renglones, cuando no hay renglones preimpresos, van a ser horizontales, no rígidas, pueden tender a elevarse un poquito, a ascender un poquito. De la misma manera, hay un movimiento que llamamos en grafología movimiento en guirnalda, que es cuando a las M's y las N's las transformamos en forma de U. Esto tiene que ver con más rapidez, con más apertura, con más receptividad en esto de la empatía y en esto de tener en cuenta al otro, de la vinculación afectiva que hablábamos antes. Con todas estas características, si las encontramos en una escritura, estamos encontrando características de liderazgo. Yo les decía antes que para poder liderar a otro, primero me tengo que liderar yo. Entonces, les dejo para terminar ya como preguntas y para que, no para que me contesten a mí, sino para que se queden reflexionando ustedes. Primero, ¿qué encuentran de estos? Acá me salió un cartel que estaba video en pausa. Bueno, espero que se siga escuchando. Por favor, díganme si me siguen escuchando y me siguen viendo. Ok. Decía entonces que les dejo estas preguntas para que se las lleven, para que reflexionen. Gracias por las respuestas. ¿Qué reconocen en sus escrituras de estas características? Si se reconocen con esta autoconciencia, cuando se meten para adentro, cuando están con su almohada apoyando la cabeza o a solas, se reconocen con todo lo que tienen y lo que no tienen, con lo que hay, con lo que no hay. ¿Se dan permiso para sentir esas emociones? ¿Las pueden regular? ¿Las pueden gestionar? ¿O se dan cuenta cuando ya la emoción los hundió en el segundo subsuelo? ¿Y si hay algo que quieren y no pueden? ¿Piden asistencia? ¿Piden ayuda? ¿O se quedan esperando que el otro se dé cuenta? Porque por ahí el otro ni se entera. Ofrecen, declaran los objetivos, los resultados que quieren lograr, o se quedan en el deseo, en el pensamiento, y ahí, bueno, algún día va a llegar, algún día. Se enfocan en lo positivo, agradecen lo que tienen. La gratitud, esto en otros videos que por ahí he dado algunos tips así emocionales de autogestión, lo hablé. La gratitud genera emociones positivas porque nos centra
en la abundancia. Y cuando pensamos en abundancia, generamos abundancia. Cuando pensamos en carencia, generamos carencia. Entonces, ponerse a pensar en todas estas cosas. Frente a lo que no me gusta, ¿lo acepto o lo resisto? ¿Qué hago? ¿Modifico o me quedo quejándome? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y cómo me llevo con la incertidumbre? ¿Cómo me llevo con el no saber qué va a pasar? ¿Necesito tener certeza de todo controladito? Gabriela, qué difícil es leerse a uno mismo a tiempo. Yo leo rápido a los otros, pero en mí tardo bastante. Lo veo cuando colapso. Bueno, es crear el hábito, Gabriela. Esto no se aprende en 5 minutos o de un día para el otro. Pero sí te aseguro que si estás dispuesta, creas el hábito y lo podés lograr. Y esto gracias a que nuestro cerebro tiene una plasticidad maravillosa y se llama neuroplasticidad. Nosotros podemos crear, reforzar redes neuronales o disminuir otras redes que no nos sirvan. Nuestro cerebro tiene esa capacidad para poder cada vez, yo siempre digo que las neuronas se agarran de las manitos, ¿no es cierto? Entonces van formando redes sevianas, redes neuronales de aquello que vamos practicando y enfocándonos. Entonces, si lo que vos querés, si realmente querés, es liderarte a vos misma, con todo esto que yo acabo de decir, bueno, hay un montón de tips y de asistencia, por ahí escuchar, qué sé yo, hoy en día hay tutoriales de todo, vivos de todo, webinars de todos estos temas, empezar a meterte más adentro tuyo y ver qué es lo que querés cambiar, qué es lo que no. Se puede crear el hábito. ¿Que es fácil y se hace en 5 minutos? No, la verdad que no. Pero que se logra, si querés, te lo aseguro. ¿Cómo un líder puede conectar con la gente para trabajar en equipo? Desde estas características que mencioné recién, Yajaira, bueno, no sé el nombre. Desde estas características, desde la empatía, desde la comunicación, desde el poder escuchar, y escuchar no es solo oír es algo biológico, que quien le funcione bien la oreja oye perfecto. Escuchar va más allá, ¿sí? Tiene que ver con la interpretación. Escuchar las emociones del otro, cuando hablamos de una escucha comprometida, de una escucha activa, estamos hablando no solo de escuchar las palabras, sino de escuchar lo que dice, cómo lo dice, para qué lo dice, y cotejar con la coherencia de su cuerpo, de su gestualidad, ¿sí? De su corporalidad. ¿Alguna habilidad o herramienta específica? La verdad que esto es muy habitual, me piden muchas veces, dame una herramienta, dame un recurso, y no tenemos cajón, así un cajón de herramientas. Es hermoso escucharte, Karen, gracias. Ay, Gabriela, muy amable, muchas gracias. Decía que no tenemos un cajón de herramientas así para todo el mundo, porque la verdad que el recurso le sirve, es individual, le sirve a cada uno distinto. Yo puedo dar un listado y la verdad que de ese listado a algunos les van a servir unas cosas y a otros les van a servir otras. Pero sí se puede recurrir a asistencia, como decía, cursos, webinars, lecturas, etc. Y si no, a una asistencia o con un profesional, psicólogo, coach, no sé, en el ámbito que sea, para que hoy en día hay como disciplinas
que son mucho más rápidas que una terapia convencional que por ahí puede llevar años y que son fantásticas. Yo he hecho terapia durante años, no estoy diciendo que no, pero por ahí con algunas sesiones de determinadas disciplinas esto también puede ayudar. Bueno, gracias de nada, muy interesante, muchas gracias. Bueno, María del Carmen, nos hemos extendido un poco al tiempo habitual. Espero que, bueno, como siempre digo, si de todo esto les sirvió un poquitito así, misión cumplida. Gracias por la participación, por las preguntas, los comentarios. María Elena, como siempre, impecable, tu forma de explicar, muchas gracias, muy interesante, muy clara y profesional como siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos estaremos viendo entonces en 15 días en otro vivo. Recuerden que estos vivos quedan grabados para quien no los puede ver en ese momento y bueno, para quien quiera ver otro de los temas de los vivos anteriores, están los videos grabados. Siempre tan clara en las explicaciones, eres una genia. Ay, mi amor, gracias. Bueno, cuídense mucho, abrazo a la distancia, nos estamos viendo. Un placer como siempre.